Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver lo correspondiente al cambio de base y las correspondientes leyes de transformación de coordenadas. Cuando nos referimos a cambio de base es al hecho de que en un mismo espacio pueden existir más de una base. Veamos un pequeño repaso de lo que vimos ayer. ¿Está bien? O la clase anterior. Sean, y vamos a tener E sub 1, E sub 2, E sub n, vectores de la base del espacio lineal B. Entonces tenemos esto. ¿Eso qué significa? Que cada vector, y aquí vamos a poner nosotros B, que pertenece a nuestro espacio B, se puede expresar como una combinación lineal, es decir, nosotros tenemos que nuestro vector B va a ser igual a una combinación lineal de estos vectores que conforman la base. Vuelvo a repetir, en todo caso, estos B y se denominan coordenadas del vector B en la base, y voy a escribirlo de la siguiente forma. E. De esa manera voy a escribir. ¿Qué es lo que nos está representando este E entre paréntesis? Nos está representando la base. ¿Está bien? O en todo caso, a ver, vamos a seguir utilizando en la base E, así simplemente. Es decir, este es la base, es el conjunto, este sistema de vectores linealmente independientes que nos conforman esta base. Muy bien, eso es lo que nosotros teníamos. Simbólicamente, ya hemos visto, nosotros podemos decir lo siguiente: esta es la representación de coordenadas, y esta representación de coordenadas yo puedo abreviarla utilizando la notación que hemos visto de Einstein. Listo, tengo mi notación abreviada. Junto con esta notación abreviada, notación simplificada, nosotros vimos otra notación en la cual teníamos de que este vector B se podía expresar como una matriz columna. Por un tema de ahorro simplemente de espacio voy a escribirlo así: B1, B sub 2, B sub n, pero esto es transpuesto. ¿Está claro? Esto significa que es un vector columna. Esto es igual B1, B2, Bn, como una columna. ¿Está bien? Este implica la transposición de esta matriz. En este caso, una matriz fila transpuesta es una matriz columna. Entonces, esto es lo que nos da la matriz columna. Y esta matriz columna es la representación matricial del vector. Entonces aquí tenemos nuestras dos representaciones. ¿Está bien? Y lo que vamos a escribir aquí, en todo caso, esto se puede escribir como E, y en este caso vamos a ponerlo,
A ver, ¿de qué forma? Simplemente como B. ¿Está bien? Aquí tenemos ese producto de esta matriz, este E, nosotros lo vamos a considerar de que es una matriz fila multiplicado por una matriz columna. Bien, hago recordamos esto simplemente para poder ver de qué manera vamos a trabajar más adelante. Muy bien. Entonces, dado esto, vamos a ver lo siguiente. Decimos que en el espacio V están definidas dos bases. Están definidas dos bases. ¿Qué significa? Que en el espacio B nosotros tenemos una primera base E que es igual a E1, E2, E sub n, y tenemos una segunda base E' que es igual a E1', E2', En'. Jóvenes, quiero que noten algo que es una notación que suelo utilizar, la he encontrado en varios libros y es práctica desde mi punto de vista. El prima yo lo pongo en los índices, no lo pongo en el vector. Ustedes con mucha frecuencia van a encontrar lo siguiente, de que este E' se representa como E'1, E'2, E'N. ¿Está bien? Esta es una notación habitual que ustedes van a encontrar. Particularmente yo utilizo esta. Está claro, si ustedes utilizan esta de aquí no hay ningún problema. No hay ninguna dificultad ni ningún conflicto entre ellos. Bien, vamos a decir de forma arbitraria, sin que eso implique nada específico, que esta es la vieja base, o en todo caso vamos a decirlo así. Esta es la base original y esta es la base nueva. ¿Cuál es la original y cuál es la nueva? Eso no tiene ningún significado específico. Esto es algo condicional. Esto es algo condicional. Jóvenes, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Una consulta. Sí, dígame. ¿Las bases, hay alguna que es preferible a otra o todas tienen el mismo nivel, digamos? No hay ninguna preferencia en términos generales. En términos específicos va a depender del problema que estamos resolviendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún problema en la física en el cual estamos resolviendo, por ejemplo, el caso de que tenemos un plano y en el plano hay algún campo eléctrico generado, por decirlo así, por un hilo conductor, entonces, en este caso, tenemos de que este hilo conductor señala una dirección preferente. Y este problema tiene un tipo de simetría específica denominado simetría axial. Entonces, es conveniente, en este caso, utilizar una base que tenga en sí, en sus características implícitas, la simetría con la que estoy trabajando. Pero eso es por el problema específico. Es decir, puedo trabajar, y en física se habla más que de bases de las coordenadas, puedo trabajar con coordenadas
cilíndricas que tienen simetría axial, puedo trabajar con coordenadas cartesianas, coordenadas esféricas. Con cualquiera de esos sistemas de coordenadas o bases correspondientes puedo resolver el problema. Sin embargo, dadas las condiciones específicas, es posible que yo me decante por uno de ellos, elija uno de ellos en forma específica, porque me simplifica el problema. Pero en términos generales, no existe ningún criterio para preferir uno que otro. ¿Quedó claro? Muy bien. Muy claro, gracias. Muy bien. Entonces, no hay preferencias entre una base y otra. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Estos vectores son vectores de este espacio B. Y estos vectores son vectores del mismo espacio B. En consecuencia, puedo yo tomar esta base, la que denomino base original, y expresar en esa base todos los vectores de la base antigua. En este caso, ¿qué voy a tener? Digamos, tengo que el vector E1' es igual, voy a escribirlo así, a un P1 E1 más P2 E2 más Pn E(n). Muy bien, he expresado este vector en términos de esta base. Voy a hacer lo mismo con el siguiente vector. Y escribo esto de esta manera. Ahora, este es E2'. ¿De qué manera puedo yo diferenciar estas notaciones? Tengo que hacer mención de que esto corresponde al 1' y esto corresponde al 2'. Entonces, para eso voy a escribir aquí 1', 1', 1', 2', 2', 2'. Puedo seguir este procedimiento y vamos a hacer lo siguiente. Voy a seguir el procedimiento hasta el último vector. Hasta el último vector. Y en este caso ya no tengo este 2' acá, sino que lo que vamos a tener es un n', 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 n'. Es decir, todos los vectores de la nueva base los he expresado en términos de la base antigua. Tengo esto que está acá. Muy bien. Entonces, de esta manera, lo que hemos hecho, hemos establecido el procedimiento por medio del cual paso de la base original a la base nueva. De la base original a la base nueva. Muy bien. Esto nosotros podemos escribirlo de manera simplificada, es decir, con estas notaciones que tenemos. Entonces, vamos a poner en la notación simplificada, nosotros vamos a tener lo siguiente. Hemos dicho que los sistemas de vectores, estos podemos expresarlos de la siguiente manera. E I' es igual a un P I E sub I y prima. Nosotros sabemos de que este I que acompaña a la base recorre valores desde el 1 hasta el n. Y el I', como son n vectores, también. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que el I y el I' recorren valores desde 1 hasta el n. De esa manera lo voy a denotar. ¿Esto, jóvenes, está entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Está muy claro. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas,
vamos a ver lo siguiente. Un momentito, jóvenes. Disculpen. Profesor, Sí, dígame. Consulta. ¿Esta transformación de base significa que en realidad me basta tener una sola base, ¿no? En esencia, basta una sola base. Todas las puedo reducir a la misma base. Eso de reducir a la misma base tal vez es demasiado decir. Es decir, puedo, si tengo una base y tengo la forma de transformar de una base a cualquier otra, entonces es suficiente con conocer solamente una. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en notación simplificada todo esto se reduce a esto. Pero nosotros sabemos de que esta no es la única notación simplificada que conocemos. Nosotros podemos hacer lo siguiente. Introducimos, y al decir introducimos nos referimos a que estamos estableciendo una definición. La matriz P. Esta matriz P va a ser aquella que está conformada por los coeficientes, es decir, las coordenadas de los vectores de la nueva base expresados en términos de la base antigua, colocados en columnas, es decir, esto lo voy a colocar como una columna de la matriz, que significa que vamos a tener nosotros esto aquí y voy a colocar estos en la primera columna. Tenemos P1, 1', P2, 1', Pn, 1'. Después el siguiente, P1, 2', P2, 2', Pn, 2', y así sucesivamente hasta el último, que vamos a tener P1, N', P2, N', Pn, N'. Entonces, de esta manera, nosotros definimos esta matriz. Que también podemos escribirla en términos de sus elementos, P, I y prima. ¿Está bien? Aquí, cada uno de estos, es decir, los P, I y prima, nos representan los elementos matriciales. Y los elementos matriciales son las coordenadas de los vectores de la vieja base en términos de los de la nueva base. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En consecuencia, el cambio de base, todo esto se va a expresar de la siguiente manera, como E' igual a E multiplicado por P. Aquí, de nuevo, remarquemos de que el E es aquel vector columna, o vector fila, disculpen, compuesto con los vectores de la base. Este E' va a ser igual a E1', E2', En'. Y esta nos está expresando como que estamos formalmente multiplicando esta matriz fila por esta matriz cuadrada. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces aquí nosotros vemos una primera definición. La matriz cuadrada
P cuyas columnas están compuestas por las coordenadas de los vectores de la base nueva en la base original se denomina matriz de cambio de base. De la base original a la base nueva. Es decir, cómo paso de esta base a esta otra base. Otro nombre que también se le da, o también van a encontrar por ahí, por si acaso, es el de matriz de paso. Matriz de paso. Muy bien, eso es lo primero que nosotros podemos ver. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Bien, de manera análoga nosotros podríamos considerar de que esta es la base original y esta es la base nueva. ¿Está bien? Entonces vamos a ver qué tendríamos de esa manera. De manera análoga, podemos expresar los vectores de la base original. Vuelvo a repetir, es simplemente algo arbitrario que la llamemos esto original. Podemos expresarlo en términos de la base nueva. Entonces este es 1', E1' más P2', E2' más Pn', En'. Podemos nosotros esto copiarlo. Disculpen, jóvenes. Podemos esto copiarlo. Lo voy a copiar de una vez, una tercera vez. Y tenemos lo siguiente. Para poder expresar correctamente, decimos de que este es 1, 1, 1, 2, 2, 2, N, N, N. Tengo que cambiar estos subíndices. 2, N. Y tenemos este sistema. En este sistema nosotros podemos escribir entonces de manera análoga como lo hemos hecho anteriormente lo siguiente, de que estos vectores E, I son iguales a P, I', I, E sub I', y tenemos, vamos a ver lo siguiente, de que esta E es igual al E' por un vector P que le vamos a escribir así, y este vector P es de nuevo el que se forma con los coeficientes, las coordenadas de los vectores de la base original en términos de la base nueva, puestos en forma de columna.
Es decir, aquí vamos a tener un P, 1, 1', P1, 2', P1, N', P2, 1', P2, 2', P2, N', Pn1', Pn2', Pnn'. Entonces tenemos nosotros la misma relación. Esta matriz P con su rayita arriba se denomina matriz de transformación, en todo caso, matriz de paso inversa o matriz inversa de cambio de base. ¿Por qué? Porque estoy volviendo. El concepto o el término de inversa viene del hecho de que esta matriz P con su tilde y esta matriz P sin ella se encuentran relacionados entre sí. ¿Está bien? Se encuentran relacionados entre sí. Vamos a ver la relación que existe. ¿Está bien? Entonces, establezcamos la relación entre esta matriz P y esta otra matriz P. Para eso nosotros vamos a tener lo siguiente. Copio esto que está acá. Nos va a ser importante. Coloco aquí. Entonces tenemos las reglas de transformación. Vamos a ver lo siguiente. A ver, voy a escribirlo mejor así. Sabemos que se cumple esto y se cumple esto. Es decir, tenemos estas dos relaciones. Entonces, vamos a comenzar desde acá. Tenemos el EI es igual al P I' y por EI'. Reemplazo esto que está acá. P I E sub I. Esto es igual a P I' y P I E sub I. Entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Los E sub I son estos vectores de la base original. Estos vectores son linealmente independientes. Esta relación que tenemos acá, si yo cojo esto y todo esto, esto implica afirmar, que el EI, vamos a decir, bueno, sí, que este EI es igual a vamos a escribirlo de la siguiente forma, A1 E1 más A2 E2 más AN E sub N. Un momentito, déjenme aquí hacer lo siguiente. Más AI E sub I más AN E sub N.
Entonces, esta notación que tenemos acá implica esto que está acá. Y aquí es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. Que los vectores E son entre ellos linealmente independientes. ¿Qué significa? Que es imposible expresar uno de esos vectores como combinación lineal de los otros. Eso va a ser solamente posible si nosotros decimos que estos coeficientes son iguales a 0 y este coeficiente es igual a 1. Es decir, significa que los coeficientes son este producto. Por lo tanto, se va a dar de que este producto de P y' I multiplicado por P. A ver, voy a hacer lo siguiente para que esto se note mejor. Voy a cambiar este I que está acá, utilizando el concepto de índice mudo y voy a poner J. Entonces, aquí nosotros tenemos J y prima. Este producto tiene que ser 0 si es que el I es diferente del J y tiene que ser 1 si es que el I es igual a J. Entonces nosotros tenemos que este producto debe cumplir estas propiedades. Cuando nosotros tenemos una construcción que tiene estas propiedades, nosotros lo asociamos con un símbolo que es muy conocido. Aquí vamos a tener J, I. Este símbolo nos dice 0 si es que el I es diferente de J, 1 si es que el I es igual a J. Este se conoce como el símbolo de Kronecker. Entonces, esto nos está representando de que si yo multiplico, porque esto nos abrevia la multiplicación de matrices, ahora lo vamos a ver, si yo multiplico, voy a tener que los únicos coeficientes que voy a tener son en la diagonal. Y el producto de dos matrices que nos da una matriz diagonal en la cual solamente tengo unos es la matriz identidad. Por lo tanto, de esta manera acabamos de comprobar de que estas dos matrices P y P tilde están relacionadas por una relación de inversa. Una es la inversa multiplicativa de la otra. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Por lo tanto, nosotros tenemos que el producto de P por P tilde es igual a la matriz identidad. ¿Está bien? Aquí esta es la matriz identidad. E es igual a aquella matriz que tiene unos en la diagonal y todo lo demás son ceros. ¿Por qué pone E? ¿No se pone I? ¿Por la matriz de identidad? Hay diferentes notaciones. El tema es de que ponerle un I puede llamar a confusión. En algunas ocasiones he utilizado esta notación, un 1 de esta forma, de esta manera, pero el E se suele utilizar también como, esto creo que viene del alemán, como unidad, el número E, la letra E. Vamos a utilizar E, ¿está claro?
O si les confunde, puedo mantener la I. Díganme ustedes, ¿prefieren E o prefieren I? Es el momento de definirlo. Yo preferiría ahí. ¿Qué dicen los compañeros? A ver. Vamos a hacer lo siguiente. No voy a usar una I, voy a utilizar este símbolo 1 doble. ¿Está bien? Creo que podemos llevarlo de esa forma. Bien. Ahora, en muchos textos usted va a encontrar I o va a encontrar E. Eso ya depende del autor. Bueno, jóvenes, de manera análoga, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos el E I' es igual a P I prima, que multiplica al E I, que es igual al P. Aquí vamos a tener J'. Un momentito, déjenme ver bien dónde estamos. Sí. PJ' y E sub J'. Esto es igual a P I prima, P J' y E sub J'. Y de manera análoga nosotros vamos a tener de que el P I prima por el P J' y es igual a un delta de Kronecker, donde arriba tengo J', aquí tengo I', y esto no es otra cosa que 0 si es que el I' es diferente del J', y es 1 si es que el I' es igual al J'. Entonces tenemos también que P tilde multiplicado por P también nos da esta matriz identidad. ¿Está bien? Muy bien, tenemos entonces esa relación. En forma matricial. Vamos a ver en forma matricial cómo tenemos la demostración. Para ver la forma matricial, nosotros necesitamos esta relación. Y necesitamos la otra relación, que es esta que está acá. Entonces, en forma matricial tenemos estas relaciones. Entonces, voy a hacer lo siguiente. De estas dos, vamos a construir lo siguiente. E es igual a E' P tilde. Esto es igual, el E', lo copio de acá, a E P tilde. El producto de matrices es asociativo, este es E P tilde, y en todo caso esta matriz tiene que ser la matriz identidad. Es decir, aquí nosotros tenemos que P tilde tiene que ser igual a la matriz identidad. Aquí nosotros tenemos E' es igual a EP, es igual el E, reemplazo esta expresión que está acá, E' P tilde, P, el producto de matrices es asociativo, P tilde, P, de donde nosotros obtenemos que P tilde por P tiene que ser de nuevo igual a la matriz identidad. Jóvenes, ¿quedó entendido? Muy bien, eso es lo que corresponde al cambio de base.
al cambio de base. Vuelvo a repetir, P es la matriz de cambio de base de la base E a la base E'. O sea, le faltó una prima, ¿no? ¿En dónde? Aquí. Gracias. Exacto. Sí, eso es. Gracias. Así es. Bien, entonces tenemos esto. Voy a copiarlo esto, porque esto es algo que tienen que tener en claro. Ambas son matrices de cambio de base, ¿está claro? No tengo ningún criterio para decir de que una de estas bases es preferente con respecto a la otra, ¿está claro? Sin embargo, normalmente nosotros cuando planteamos un problema, lo planteamos en un contexto específico y digámoslo, lo planteamos en una base. Comenzamos el problema normalmente en una base. Y una vez que estamos en una base, vemos que por comodidad nos es conveniente pasar a otra base. En ese caso, siempre por un tema de consistencia, cogemos la base original y todas las matrices para pasar a otras bases son la matriz de cambio de base. ¿Está claro? Y esta otra se suele llamar matriz de cambio de base inversa. Vuelvo a repetir, es por un tema de consistencia dentro del problema que estamos resolviendo. Desde el punto de vista del álgebra lineal no hay diferencia. Pero normalmente trabajamos en una base y pasamos a otra base porque nos es más sencillo trabajar, pero al final nuestros resultados tenemos que darlos en la base original. Entonces, nosotros necesitamos la matriz de cambio de base inversa. Es decir, cómo voy de la base nueva a la base original. ¿Está entendido, jóvenes, el hecho de que no hay diferencia sustancial entre un concepto y otro? ¿Está bien? El de inversa es algo referencial asociado al problema específico. Entonces, hasta aquí, jóvenes, es la definición de cambio de base.